Buenos días, les damos la bienvenida a la conferencia de prensa en la cual el Ministerio de Economía, Industria y Comercio presentará los resultados del monitoreo de precios y verificación de información para el Día de la Madre. En este caso, y en específico, electrodomésticos, artículos de línea blanca y uso personal. Saludamos a los jerarcas del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, MEIC, en primera instancia al ministro de Economía, Industria y Comercio, Francisco Gamboa Soto, a la viceministra de Economía, Industria y Comercio, Patricia Rojas Morales, a la directora de la Dirección de Apoyo al Consumidor, Cintia Zapata Calvo, y también a los compañeros de la Dirección de Apoyo al Consumidor que nos acompañan, a los colegas de la prensa y a las personas que nos acompañan por medio de las redes sociales del MEIC. Empezamos esta conferencia con un comentario inicial de don Francisco. Gracias, don Armando, y muchas gracias a los medios que han venido esta mañana. Vean, esto es una acción de brindarle información de valor a los consumidores. Es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio ejerciendo nuevamente el rol que le corresponde como Ministerio de los Consumidores. Gracias, ahora sí. Y obviamente el fin último y primordial de convocar esta conferencia y de brindarles esta información a las personas a través de los medios de comunicación es que ellos puedan tomar decisiones de compra libres e informadas. Y vamos a ver tres elementos, 3 puntos son los que componen la conferencia de esta mañana. Primero, les vamos a hablar de precios para un conjunto de productos como electrodomésticos, línea blanca y otros productos de cuidado personal. Vamos a hablarles de precios, qué nos encontramos en el mercado, quién está cobrando los mejores precios para el consumidor. Esa es una parte fundamental de esta conferencia y de este estudio, porque es lo que busca que a la gente le rinda más su dinero. Entonces le vamos a decir para un conjunto de productos, de bienes, qué marcas los pueden encontrar más barato. También de seguido vamos a hablarles de una serie de acciones de verificación y fiscalización en materia de cumplimiento de las disposiciones que regulan la publicidad. Y también el tercer componente es la verificación y fiscalización de una serie de elementos que regulan las ventas a crédito, porque ustedes saben que muchos de estos productos se compran a crédito. Entonces, esos son los 3 componentes de la presentación de esta mañana. Quiero decir, también partir de algo muy claro, que es que el conjunto de bienes que se escogió obedece a lo que nosotros desde acá vemos que el comercio ofrece y publicita en mucho más medida en estas semanas previas al Día de la Madre. O sea, es la evidencia que nos da el comportamiento del mercado, el comportamiento del comercio, por un lado, como los que venden los artículos, y el comportamiento de los compradores, de los consumidores. Entonces, es en base a eso que se hizo la selección de este grupo de productos. El monitoreo de precios se realizó en la semana del 17 al 28 de julio en casi 30 establecimientos comerciales de 60 marcas y casi 300 modelos de artículos. Es muy importante que se realizó este monitoreo para un grupo de 15 productos que ya vamos a enumerarles cuáles son. Y en cuanto al monitoreo de precios, vamos a darles 3 tipos de información. Primero, para el grupo de artículos que se encontraron en 5 comercios o más, vamos a darles los 5 mejores precios o los precios más bajos encontrados en el monitoreo. Además, para un grupo de 10 productos idénticos, o sea, misma marca y mismas características, les vamos a indicar a dónde nos lo encontramos más barato y a dónde nos lo encontramos más caro. Entonces, parte de la transparencia de mercado que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio está llamado a dar. Y lo mismo, pero para un grupo de 10 productos
las 10 diferencias porcentuales mayores encontradas en artículos similares. Ya ahí no estamos hablando exactamente del mismo color y tal vez ni de la misma marca, pero sí de la misma función, de la misma utilidad en la que puede ser usado el bien, el artículo. Estos son los 15 artículos monitoreados, ¿verdad? No voy a entrar a mencionarlos uno a uno. Acá están y además esta presentación la van a tener ustedes tan pronto termine esta conferencia de prensa. Ahí están los 15 artículos con toda la especificidad del caso en cuanto a capacidades, características, etcétera. Acá están los casi 30 comercios visitados, ¿verdad? Son un grupo que tiene comercios de cadena y comercios de fuera de cadena. ¿Y qué nos encontramos? ¿Verdad? ¿Qué nos encontramos? Vamos a decirles primero, para un grupo de 9 productos, ¿verdad? Que son estos que están proyectados en la presentación, los 5 precios más bajos. Acá voy tal vez por efectos de administración del tiempo a decir el más bajo, ¿verdad? Pero ustedes ahí en el material del que van a disponer tienen los 5 más bajos. En el caso de la olla arrocera de 10 tazas, marca Oster y modelo señalado en la diapositiva, vemos que la casa de los precios bajos en Santo Domingo de Heredia es donde se encontró el precio más bajo, el precio más favorable o más conveniente, digámoslo así, por ser el más bajo para el consumidor. Para el Coffee Maker de 12 tazas Black & Decker en Maxipalí de Escazú. Para el sartén eléctrico de 12 pulgadas marca Oster en la casa de los precios bajos en Santo Domingo de Heredia. La pantalla inteligente, el Smart TV de 32 pulgadas marca Samsung en Maxipalí de Escazú. Es el precio más bajo encontrado. Para la secadora de ropa eléctrica Whirlpool, el comercio donde se encontró el precio más bajo fue en Monje de Paseo Metrópoli en Cartago. La licuadora de 10 velocidades de frasco de 1,5 litros marca Black & Decker fue en Maxipalí de Coronado. El centro de lavado marca Frieder fue en Ambitec en Escazú, donde se encontró el precio más bajo. La cocina eléctrica de 20 pulgadas marca Atlas fue en Goyo en la avenida central de San José. Y el horno de microondas de 0.7 pies marca Whirlpool fue en el Goyo, tanto en el de Zapote como en el de Heredia. Entonces, para ese conjunto de 9 artículos, esos lugares que acabo de señalar son los que ofrecen para cada uno de ellos el precio más bajo. ¿Por qué son estos 9 que les acabamos de mencionar? Repito de nuevo, porque son los que nos encontramos en 5 o más lugares. Bien, parte B de este punto, parte B de la parte 1 de la conferencia. Las 10 mayores diferencias porcentuales. ¿En qué artículos? Primero les voy a hablar de los artículos idénticos y después de artículos similares nos encontramos las mayores diferencias porcentuales para que los consumidores, a través de ustedes, sepan dónde encontramos el artículo más caro y dónde el más barato. Obviamente, señores, para los artículos que son idénticos, mismas características, mismo color, misma marca, mismo todo, es donde llaman más la atención las diferencias de precio, ¿verdad? Para los que son similares, pues sí, son relevantes las diferencias de precio, pero al final no estamos hablando exactamente de lo mismo. Pero sí, muy importante que el consumidor sepa que por lo misma marca, mismo color, mismas características, le cobran hasta un 100% de diferencia los lugares. Entonces, vámonos directo a la información. En el caso, las 10 mayores diferencias encontradas en artículos idénticos. El Coffee Maker de 12 tazas marca Black & Decker. Vean que nos lo encontramos en Maxipalí Escazú en 15,000 colones. Pero en la Librería Universal de Multicentro en Desamparados en casi 30,000 colones, ¿verdad? Eso es una diferencia de
el 100%. Del 100% con respecto al valor inferior, ¿verdad? Estas diferencias porcentuales están calculadas con respecto al valor inferior, no al valor superior. Olla arrocera de 10 tazas, marca Oster, nos encontramos la más barata en casi 20,000 colones en la Casa de los Precios Bajos en Santo Domingo y casi en 39,000 colones en Gaba Store en Escazú, una diferencia del 95%. La olla arrocera de 10 tazas, marca Oster, en 21,500 colones en Goyo Zapote y en 37,500 colones en Shoppers. La olla arrocera también de 10 tazas, marca Oster, pero otro modelo, nos lo encontramos en casi 36,000 colones en el Goyo de la Avenida Central y en casi 60,000 colones en Gaba Store en Escazú. Misma marca, mismo modelo, mismo color, mismo todo. Horno de microondas de 0.7 pies cúbicos en 50,000 colones en Maxi Palí Escazú y en 82,000 colones en el Verdugo en Multicentro. La licuadora de 10 velocidades y frasco de 1,5 litros Black & Decker en Almacenes Simán en Curriabat en casi 20,000 colones, pero en M Express en Coronado casi 32,000 colones. El sartén eléctrico 23,000 colones, casi 23,500 en la Casa de los Precios Bajos y casi 37,500 en Monje. Olla arrocera de 10 tazas Black & Decker, modelo señalado ahí, el más barato Almacenes Simán con 38,000 colones y el más caro Semaco en Pavas con 57,000 colones. La pantalla inteligente de 32 pulgadas, encontramos una en Monje del Paseo Metrópoli en Cartago y el Verdugo en Multicentro en Desamparados en casi 100,000 colones. La misma en 150,000 colones en la Universal en Multicentro. Y para finalizar este primer análisis, el sartén eléctrico de 12 pulgadas marca Oster en 31,000 colones en Simán y en 46,000 colones en Shoppers. Entonces, estas son las 10 diferencias porcentuales encontradas más grandes. Y luego están las 10 diferencias porcentuales de precio encontradas también más grandes, pero en artículos que son similares, ¿verdad? Ya no estamos hablando exactamente del mismo, pero al consumidor le es importante conocer esas diferencias porque de repente no estamos hablando de lo mismo, pero le sirve le sirve para lo que él anda buscando regalarle a la madre en este caso, en la fecha que nos ocupa. Y bueno, no voy a entrar en el detalle, repito, por razones de tiempo, como entré en los 10 productos de más diferencia de los artículos idénticos, pero aquí está el material, ¿verdad? Diferencias ya un poco más grandes porcentualmente, de más de 300% en algunos casos, 200%, 100 y resto por ciento, ¿verdad? Pero repito, es relativamente o previsiblemente natural que en artículos que son similares pero no idénticos, las diferencias de precio obviamente sean porcentualmente mayores. Adelante, por favor. Y adelante, doña Cintia. Bien, esto era la sección 1. Creo que con esta diapositiva cierra la sección 1 de la presentación y pasamos a las secciones 2 y 3, que son sobre cumplimiento en disposiciones relacionadas a publicidad y en cumplimiento de disposiciones relacionadas a ventas a crédito. Pasamos al tema de fiscalización de publicidad. Nosotros hemos realizado un barrido de publicidad en ofertas y en promociones que se encuentra disponible en redes sociales y en páginas web, ¿verdad? Muchas personas hoy realizan la labor de comparar, ¿verdad? Desde las páginas web, porque allí es la vitrina por excelencia que tienen los establecimientos comerciales. Y acá fiscalizamos 37 establecimientos, encontramos
35 incumplimientos en materia de información y publicidad, analizamos 40 anuncios publicitarios y además tomamos medidas para corregir estos incumplimientos y remitimos 8 prevenciones. Entonces, en materia de incumplimientos de ofertas y publicidad, ustedes verán que el principal incumplimiento tiene que ver con los temas de la claridad de la información que le damos al consumidor, si es clara, si le estamos diciendo el precio completo, si le estamos diciendo todo el tema de los costos agregados, por ejemplo, claridad y veracidad de la información, el tema de las restricciones que tiene que haber en una oferta, bueno, hasta cuánto puedo comprar o hasta cuándo puedo comprar o adquirir esa oferta, información sobre fecha de vigencia, sobre el precio completo de la oferta, incluidos todos los impuestos, incluidos todos los costos que va a tener el consumidor, información sobre la cantidad de existencias. Muchas veces vemos un precio súper llamativo, pero resulta que de ese artículo solo había uno y rápido se acaban las existencias, entonces ahí hay publicidad engañosa. Y un incumplimiento en temas de publicidad comparativa, y también vimos aquella publicidad que se encuentra en promoción, ¿verdad? Nos dicen, tenemos una promoción especial, y acá es importante mencionar que encontramos incumplimientos en temas de la duración, de la forma en que se puede hacer el reclamo de los premios o los beneficios que puede obtener un consumidor a la hora de participar en esa promoción, por ejemplo, que tienen que ver con sorteos, ¿verdad? En donde no se da toda la información debida y redundan en el tema de veracidad de la información. Eso es un tema muy importante que nosotros continuamos cubriendo para que el consumidor pueda tener cada vez información de más calidad que oriente la decisión de compra. Y vamos a pasar a la sección número 3 de esta conferencia a cargo de la señora viceministra, que tiene que ver con el tema de las ventas a crédito. Gracias, Cintia. Buenos días. Bien. Bueno, como lo mencionó Cintia, pasamos a ver el tema de ventas a crédito. ¿Por qué hicimos ventas a crédito también en esta ocasión? Porque como lo mencionó el señor ministro al principio, muchos de estos artículos que se encuentran en promoción y que se monitorearon, se venden a crédito. Entonces, aprovechamos para hacer también este monitoreo sobre la información, cómo se despliega la información que se le da al consumidor y los derechos que tiene el consumidor sobre la información que se le da en tema de las ventas a crédito. El objetivo de esto, pues conocer esta información. ¿Y cómo lo hicimos? Remitimos 11 oficios solicitando la información. La información se pidió del 7 de agosto, se recibieron 10 respuestas, solo un comercio no nos contestó. Es importante que estos 10 comercios tienen una gran participación en toda el área nacional, y entonces cubrimos 493 comercios, porque la información se pidió a 10 empresas, pero estas 10 empresas tienen en total 493 locales. Se analizaron las colillas y se vio la información. Ahora, sobre el tema de la tasa de interés. La tasa de interés para créditos y microcréditos tiene una tasa máxima que fija el Banco Central. Esta que ustedes pueden ver aquí en la presentación, la que está en los círculos, esa es la tasa que está vigente, la tasa que publica el Banco Central. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Nos encontramos que la mayoría de los comercios se pegan a esta tasa. ¿Cuál es la tasa con la que hacen el crédito? Pues la máxima, lo que les permite el Banco Central. Aquí vemos, por ejemplo, les pedimos otra información, cuánto cobran por gastos de formalización, y en general no nos dieron más detalles, simplemente nos dijeron, no, nosotros cobramos esto y ahí va todos los gastos. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, del primer almacén que está ahí es Artelec, ellos sí nos hicieron la aclaración y nos dijeron, bueno, de esos 50
.16, que es lo máximo, 2% corresponde a los gastos de formalización, pero están incluidos ahí. Simplemente nos hicieron la aclaración de que esos 2% es el gasto de formalización. Los demás simplemente nos dijeron, pues no, aquí va todo y nos pegamos prácticamente nos pegamos. Algunos están un poquitito por debajo, como lo pueden ver aquí, la tabla está ordenada en el orden de la tasa, y algunas tienen un poquito menos, pero está siempre muy cercano al tope máximo. Importante, ¿verdad?, que hay microcréditos y hay créditos. ¿Qué es lo que determina el microcrédito? El microcrédito por ley tiene un tope. Entonces, los microcréditos tienen que ser créditos inferiores a 693,000 colones, que eso corresponde a el 1.5 salarios bases del oficinista 1 del Poder Judicial, y eso está en la ley determinado así. Entonces, este interés que es más alto es para créditos que son de montos menores que los créditos de los que se llaman créditos normales, no microcréditos. La tasa es porque esos son créditos de mayor monto. Entonces, aquí, ¿qué analizamos? Analizamos las colillas, la información que vemos en los almacenes, y ¿qué nos encontramos? Incumplimientos en falta de información. Vean, por ejemplo, aquí estas colillas que estamos poniendo de ejemplo. Aquí no dice cuánto hay que pagar al final. Aquí le dice el precio, ¿verdad? Ese televisor cuesta 359,900, y luego vienen los escenarios del financiamiento, pero no le están diciendo cuánto es lo que tiene que pagar. O sea, cuánto es lo que termina pagando si toma este financiamiento, que ese es el valor final del producto. Al final, esa información el consumidor tiene derecho a tenerla, y no la estamos encontrando en las colillas. La acción correctiva de esto: se previene el comercio, se le dice, vea, tiene que ponerse en orden, porque esta información tiene derecho el consumidor de tenerla. Con esas colillas que ustedes vieron, nos dimos a la tarea de hacer un análisis del crédito. Sí, devolvámonos un toquecito, por favor. Vean, esta colilla dice, si usted lo compra a plazo de 60, tiene un interés del 37.16%, una cuota de 10,700. Pero si lo compra a un plazo de 48, la cuota le queda en 14,800 y una tasa de 53.83. Ahora vamos a ver ese ejemplo ya con la información que debería estar en la colilla, que es cuánto termina pagando. Vean qué interesante, que el que usted paga más rápido termina pagando más. Termina pagando por ese mismo televisor que costaba 359,900, termina pagando 700,077,821. Ya dije el número malísimo, pero bueno, ahí lo tienen. El escenario 2, que es a más plazo, con una tasa menor, termina pagando una diferencia de 70,000 colones prácticamente entre uno y el otro. ¿Esto qué es lo que queremos decirles? Que es importante que tengan esta información, porque el consumidor debe decidir con toda la información ahí. El consumidor puede decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar los 70,000 colones más para salir más rápido de la deuda, pero que lo sepa, que tome esa decisión con toda la información. Esta es otra colilla donde está la misma situación del escenario 1 con microcrédito y el escenario 2 con crédito, pero aquí el plazo es el mismo. Recuerdan que les dije antes que el microcrédito tiene un tope. Entonces vean qué interesante aquí la prima. La prima para el microcrédito es de 250,000, en este otro lado de 200, el mismo artículo. Entonces, si usted paga 250,000 en la prima, el monto del crédito le permite que sea un microcrédito. Entonces, la tasa es mayor. ¿Y cuánto termina pagando más? 246,000 colones más. Esto es importante que el consumidor lo sepa. Esta información tiene que estar en las colillas. Debe estar ahí. Este caso es además con el mismo plazo, simplemente que como paga más en la prima, le permite al comercio mantenerse dentro de la ley y cobrar un interés mayor.
Entonces, por eso es importante que la información esté, que el consumidor vea todas estas cosas. Continuemos. Estos son otros comprobantes, otros incumplimientos que encontramos. Este es en el recibo del pago. Este comprobante no señala de manera clara la cuota. Si ustedes ven, dice saldo financiado, total de abono a la cuenta, saldo financiado final, intereses. Bueno, pero ¿cuál es la cuota? ¿Cuál es la cuota que usted paga todos los meses? No está aquí, no está claro. Uno podría sacarlo por deducción, pero es que el consumidor no tiene por qué andar deduciendo, tiene que ser la información clara. Eso es responsabilidad del comercio, debe darle la información clara al consumidor. Continuemos. Por ejemplo, volvemos al tema de la información que no es clara en un recibo. Aquí, vean qué interesante, como le dicen, nuevo saldo adeudado. Nuevo saldo adeudado. Le ponen todos los intereses y le dicen cuál es el saldo con intereses final. Pero es que usted el día de hoy, el día que usted hace el pago, usted no debe ni un interés. Usted debe interés de lo de antes. ¿Usted cuánto debe? Usted debe el saldo, no el saldo más intereses. Los intereses se crean cuando pasa el tiempo. Entonces el día que yo pago la cuota no tengo intereses. Ya los pagué. Esa es información que no debería estar ahí, eso saldo financiado, eso no es información, porque si el consumidor quiere cancelar esta deuda ese día, cancela lo que le falta al principal. No tiene que cancelar ese saldo financiado, porque eso no se lo han financiado, ¿cierto? Entonces, esta información vuelve a ser información que no es clara para el consumidor. Aquí también se previno el comercio. Esta es una información o un recibo que tiene información que no debería de estar aquí, porque este es el recibo del pago de un crédito, de un producto que está en crédito. Y vean que ese dice, por ejemplo, monto de asistencia full. Ese monto de asistencia full, eso es un servicio que la empresa le ofrece al consumidor que no tiene nada que ver con el crédito. La empresa se lo ofrece y el consumidor decide que lo toma, pero eso debería estar en otra factura, porque no es la factura del crédito, eso es un servicio adicional que le está dando la empresa. Entonces, esa información no debe estar aquí. Otra cosa, por ejemplo, esta dice garantía M. Garantía M, le están cobrando por una garantía. No, la garantía no se cobra. La garantía es un derecho del consumidor. Eso es un nombre que le están poniendo a un servicio que le dan igual, que es como una especie de, no sé, de servicio adicional que se le da y lo están poniendo ahí en la factura como garantía. Eso no debe ser, porque la garantía no se cobra. La garantía, usted tiene derecho, el consumidor tiene derecho a la garantía. Esto también se previno. Facturas de ventas a crédito. Vean estos en un pagaré. Este es un caso muy grave. Este caso dice: el pagaré se autoriza la concesión de prórrogas sin consultas ni modificaciones. Eso es una cláusula abusiva que no puede estar en un pagaré. Usted no puede cambiarle las condiciones al consumidor sin notificarlo. Eso no puede pasar. Este caso se denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor. Bueno, al final de todo el análisis que hicimos en el mercado, tenemos 9 prevenciones. No todas las prevenciones ya se mandaron, algunas están en proceso. Se hizo una denuncia por artículo 67, que es no darnos la información. Cuando nosotros pedimos la información, nos la tienen que dar. Se hizo una denuncia por incumplimiento. Y además se hizo una inclusión de pruebas. Hay uno de los casos que se encontró que ya hay una denuncia que está activa en la Comisión Nacional del Consumidor. Entonces, en este monitoreo encontramos nuevamente prueba y entonces la juntamos al expediente del proceso que ya está abierto en la Comisión Nacional del Consumidor. Y bueno, les dejo a doña Cintia para el cierre de esto, que serán los consejos para el consumidor. Bueno, es importante recordarle al consumidor que hay una gran variedad de productos en el mercado y que debido a esta variedad que nos ha explicado el señor ministro entre productos idénticos y productos similares, debemos realizar la labor nosotros de explorar, de caminar, de comparar, porque los precios tienen
este tipo de diferencias de más de 300% en artículos similares y hasta 100% en artículos idénticos. Hay que revisar el marcado de los precios que equivalga con lo que me están cobrando, revisar también la información que me dan, que esté completa, recordar que me deben dar la garantía por escrito cuando estamos invirtiendo dinero importante, ¿verdad? Esperemos que la garantía no sea de 30 días hábiles, porque la garantía implícita que tiene ese artículo es una garantía mayor, y esa garantía mayor tiene que constar por escrito en la factura o en un certificado de garantía que el comercio me debe dar. Si yo salgo de ahí sin garantía, me van a aplicar 30 días hábiles y me voy a quedar con muy poquita garantía para un artículo en donde yo estoy invirtiendo importante y considerable cantidad de dinero, ¿verdad? Importante verificar que los precios anunciados, sobre todo si los vemos en plataformas o en redes sociales, equivalga con el precio que me están cobrando. Al final, evitar cuando hago compras en línea o compras que son combinadas, ¿verdad? No son en línea, sino que veo el anuncio en línea, pero a mí me dicen, por ejemplo, tiene que pagarlo a través de un SIMPE o tiene que pagarlo con un depósito a cuenta. Hacer ese depósito hasta que yo reciba la mercancía. Nosotros recibimos una serie de denuncias que son prácticamente estafas en donde el artículo nunca llegó. Entonces es importante decir, bueno, yo se lo pago, pero se lo pago una vez el artículo ha sido entregado. Recordar que nosotros tenemos una línea para poder recibir información de los consumidores, que nos dejen saber cuando encuentran alguna irregularidad. Por ejemplo, un consumidor no quiere poner una denuncia, pero quiere denunciarnos alguna situación específica. Llame a la línea 800, es una línea gratuita, 800 consumo, 800-266-7866. Que sepan que esa línea es una línea amiga para que ustedes puedan llamar y consultar, y finalmente ponerles a disposición, ya si tuvieron algún problema de consumo, nuestra página web, que es www.consumo.gov.cr, en donde pueden poner una denuncia en línea, pueden adjuntarnos todas las fotos, las pruebas, los audios que tengan para sustentar esa denuncia, y que es muy fácil, no se requiere el desplazamiento. Nosotros le vamos a estar llamando, nosotros vamos a estar con usted, porque el sistema permite hoy que el consumidor, sin necesidad de movilizarse, pueda interponer una denuncia. Ministro, ¿algo que agregar? Colegas, iniciamos un periodo de consultas, específicamente empezamos con don Alfonso Hernández de Multimedios. Quiero preguntarles por qué, en criterio de ustedes, si la ley es tan clara, ¿verdad?, si la ley es tan específica en cuanto a lo que tiene que incluir una etiqueta, en lo que tiene que incluir una colilla, en lo que dice la ley que tiene que establecerse, este tipo de irregularidades se continúan presentando año con año, que se hacen estudios de esta naturaleza, ¿verdad? Y como dicen popularmente, le quieren meter 10 con hueco a la población o al consumidor desde el punto de vista. Y doña Cintia, tal vez usted no sé si maneja estadísticas de cuán frecuentes suelen ser a veces las denuncias relacionadas propiamente con el Día de la Madre, pero a los días posteriores que la gente realizó la compra, a los días posteriores que realizó la transacción. Y en esa misma orientación, porque me nace la curiosidad, porque mucha gente a veces nos lo dice en la calle, es que resulta que el comercio me cambió el precio de una semana a la otra. Si eso está dentro de la ley contemplado como algo correcto, porque también estamos frente a la posibilidad de que me estén dando algún tipo de publicidad contraria a lo que yo como consumidor tengo derecho. Entonces, quisiera una reflexión alrededor de esas cosas. Bueno, antes de que doña Cintia y doña Patricia respondan a las preguntas que usted planteó, Alfonso, vea, quiero decirle con toda claridad, para quien quiera meterle 10 con hueco al consumidor, para eso está el Ministerio de Economía, Industria y Comercio en su defensa. Casualmente, usted vio que doña Patricia expuso todas las prevenciones que se hicieron, y esas prevenciones son casualmente para que los comercios
corrijan lo que no está bien o lo que está en incumplimiento de las disposiciones. Entonces, que el consumidor, o sea, los costarricenses, sepan que tienen a una entidad que está constantemente evitando que, como usted dice, le metan 10 con hueco. No sé si doña Cintia y doña Patricia quieren. Otro que me gustaría agregar, además de lo dicho por el señor ministro, es que el Ministerio de Economía ha sufrido un cambio sustancial en materia de protección al consumidor. El ministro presentaba esta conferencia como este ministerio, un ministerio de los consumidores. Y ahí quisiera hacer una reflexión porque ustedes sabrán que desde que el ministro ha asumido, se ha preocupado por hacer este tipo de estudios que desde hace bastante tiempo no se hacían. Este tipo de estudios son necesarios, es el nivel de vigilancia activa del mercado en pro del consumidor. Y este tipo de estudios es sumamente necesario porque en todos los países tendremos incumplimientos. En todos los países siempre habrá algún agente económico que se quiera salir, diríamos muy a lo tico, del canasto. Pero es parte de la labor de un Ministerio de Economía el vigilar activamente para evitar que este tipo de distorsiones y sobre todo distorsiones en la información se den para que el consumidor pueda tomar decisiones cada vez más informadas en esa libertad de escogencia que debe existir. Salió a atender una diligencia, un toquecito. ¿No? Continuamos con Wender de Grupo Extra. Saludos a los tres. Don Francisco, cualquiera de ustedes dos, ¿qué les preocupa de que varíe tanto el precio de un artículo a otro, siendo el mismo artículo, pero con un comercio diferente hay un precio diferente? Bueno, no, es que más que preocuparnos, nos ocupamos ante esa situación. Y el ocuparnos es presentarles y decirles a los consumidores dónde está más barato y dónde está más caro. Póngame otra vez, Cintia, la diapositiva de las diferencias porcentuales más grandes en artículos idénticos, por favor. O sea, repito, nos preocuparía no hacer esta tarea. Eso es lo que nos preocuparía, pero en realidad lo que hacemos es hacerla para brindarle esa información al consumidor. Mire, con esto, nosotros le estamos aquí presentando información al consumidor que le puede permitir, si la toma y decide con base en ella, le puede permitir ahorrarse 15,000 colones en la compra de un coffee maker, 19,000 colones en la compra de una olla arrocera, 16,000 colones en la otra y 24,000 colones en la otra, 32,000 colones en la compra de un horno de microondas, 12,000 colones en la compra de una licuadora, 13,000 colones en un sartén eléctrico, 19,000 colones en otra olla arrocera, 50,000 colones en la compra de una pantalla, 15,000 colones en un sartén. Entonces, en respuesta a su pregunta, no, nos preocuparía no hacer esta tarea, ¿verdad? Pero realmente para eso la hacemos y nos ocupamos del tema. ¿Era lo que esperaban? Mire, yo la verdad que previo al estudio, pues no le puedo decir, uy, es que yo esperaba una diferencia de exactamente tanto, de más que tanto, de menos que tanto, porque no tengo incluso el antecedente del año pasado, que ya estábamos por acá, pero estábamos relativamente empezando y no recuerdo haber levantado este material el año 2022, entonces no tenía como una línea de base, ¿verdad? Cuando la hagamos en 2024, más o menos, ya sé qué esperar. Continuamos con Yesenia Alvarado de Telenoticias. Muy buenos días. Bueno, primero quería hacer una sugerencia respetuosa. Me parece que el estudio debería de contener, por ejemplo, la comparación de un perfume o de otro tipo de cosas, digamos que no quiero que me tachen de feminista ni nada por el estilo, pero siento que el estudio siempre se enfoca en línea blanca
y me parece que debería de contener otro tipo de cosas que nuestras mamás y que muchas mujeres están esperando. Entonces quería hacer una sugerencia respetuosa en ese sentido. Y segundo, nada más quería pedirle a doña Patricia, a manera de consejo, todos estos términos son muy confusos para las personas. Entonces, ¿cuáles son como 3 palabras claves, no sé, con las que una persona pudiera llegar y preguntar y también entender? Por ejemplo, si yo me quiero ahorrar esa diferencia, 70,000 colones, como usted decía, probablemente todo el mundo quiera hacerlo, pero ¿cómo pregunto yo? ¿Con qué palabras pregunto para saber que no, o sea, para que me dé la información correcta y que yo pueda decidir? Gracias, Yesenia. Claro que sí. Primero quiero hacerle un comentario sobre la selección de los productos, es porque son los que encontramos que están en oferta. No es un tema de que decidimos hacerlo así simplemente, sino porque es un tema de mercado. Este es el momento en que ponen esos productos en oferta. Yo entiendo y apoyo su posición, la comparto porque yo espero que para el Día de la Madre a mí me regalen un perfume y no una lavadora, pero da la casualidad que yo ahora tengo que comprar lavadora y voy a comprar lavadora porque están en oferta. ¿Verdad? Que es un tema de mercado independientemente de la fecha, es una situación de mercado. Bueno, sobre el tema de qué preguntar, lo primero que quiero decirle es que el consumidor no tiene por qué preguntarlo, es la obligación del comercio darle esa información, pero bueno, si no la tiene y la necesita preguntar, lo más importante es cuánto voy a terminar pagando. Eso es lo más importante. Después, ok, con ese interés, en ese plazo, ¿cuánto es lo que yo termino pagando? Eso es lo más importante. Y debería de venir, cuando hay 2 opciones, como vimos en una de las colillas, deberían de venir entonces los 2 montos. Si le están dando 2 opciones con 2 créditos y 2 plazos, bueno, dígame cuánto termino pagando si escojo la opción A y cuánto termino pagando si escojo la opción B. Esa es mi recomendación, eso es lo más sencillo que la persona puede preguntar. ¿Cuánto voy a terminar pagando? Pero como le dije, eso es una responsabilidad del comercio de dárselo al consumidor. No debería el consumidor ir a preguntarlo. Debe el comercio darle la información al consumidor sin que ésta la pida, porque así está regulado y normado. Gracias. Sí. Tal vez nada más también agregar, Yesenia, la sección 3, que fue la que expuso doña Patricia, de lo que nos encontramos en materia de cumplimiento o incumplimiento de disposiciones de ventas a crédito. Sí es una sección que está muy ligada al tipo de bien, a este tipo de bien del cual es el estudio, ¿verdad? En otro tipo de bienes hubiésemos podido dar, o más bien su sugerencia aplica para la sección A de la presentación, que es la del comparativo de precios. Ya para la sección 3 que dio doña Patricia, este es el tipo de bien que la gente compra a crédito, ¿verdad? Principalmente. Continuamos, don Wender, de Grupo Extra, tiene otra consulta. Doña Patricia, estaba viendo los comprobantes de pago, las irregularidades que hay. Si los comercios siguen presentando estas irregularidades, ¿a qué se pueden exponer? Sí, primero nosotros los prevenimos, ¿verdad? Si volvemos a encontrar, entonces los denunciamos a la comisión. Y luego, cuando la comisión sanciona, toma en cuenta el historial de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si los sancionan hoy y luego volvemos a denunciarlos, cuando la comisión decide ejercer el voto y decir, bueno, vamos a sancionarlos, va a tomar en cuenta que esta empresa ya se sancionó y eso puede ser que la sanción sea mayor, ¿verdad? Eso es importante que los comercios lo tomen en cuenta y además que nosotros podemos publicar esta información también. Doña Cintia quería ampliar. No, también es importante entender que este ejercicio lo hacemos, es el primer ejercicio que se hace posterior a la modificación del reglamento, ¿verdad? Se reglamentó la ley 9859, que es una reforma a la ley 7472, es la conocida como ley de usura. Y a partir de esto, todos los estados de cuenta, toda la información que se tiene que dar al consumidor, toda la información sobre las tasas de interés que hoy tienen que cubrirlo todo, se tiene que transparentar aún más.
Entonces, en esa transparencia de la información es que buscamos que los consumidores se fijen en la tasa de interés y se fijen muy bien, y esto que mencionaba doña Patricia, de que hay dos tasas diferentes, una para microcréditos y otra para créditos. Entonces, si yo voy a pagar menos de 700.000 colones o el crédito es de menos de 700.000 colones o casi 700, como vimos ahí, 693, si pago menos de eso, me castigan con la tasa, ¿verdad? Si el bien es más barato y el crédito es más barato y es más bajo, me castigan con la tasa, me tengo que pagar una tasa mayor. Y si el bien es un poquito, o el crédito es un poquito más elevado, la tasa es menor. Y esas son dos realidades, ¿verdad?, que estaba mencionando doña Patricia, de modo tal que las reglas cambiaron y por eso es que estos participantes en el mercado que otorgan crédito y sobre todo crédito de consumo tienen que irse ajustando. Continuamos con Javier de Trevisión. Buenos días a todos. Primero, con respecto a esto, vamos a ver, el que vi con los precios más bajos fue en Santo Domingo de Heredia, ¿verdad? Con respecto a esto, se está motivando entonces a que compren ahí. Y hay una situación, vi con Maxipalí, por ejemplo, Escazú. Quiere decir que, por ejemplo, las otras sedes de Maxipalí no tienen el mismo precio, no están similares en cuanto a esa oferta. Yo sí quería decir también, segundo, lo de la posición que estaba diciendo Yesenia. Con respecto a esto, bueno, son artículos para la casa, no para mamá, ¿verdad? De cara a la madre. También segundo, por eso decía segundo a esa posición de Yesenia. Y con respecto a este fin de semana largo, las ofertas se extienden por este feriado del lunes, ahora ¿verdad?, que llega hasta martes, de cara al Día de la Madre, si eso también se contempla dentro del estudio. Vea, si algo no vamos a hacer desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio es entrar en juicios de valor de qué son regalos para la mamá, qué son para la familia, qué son para los niños, qué son para los grandes, qué son para los pequeños, porque eso es una decisión absolutamente libre, soberana de cada persona, de cada consumidor. Entonces, nosotros por eso desde el principio dijimos, vamos a presentarle la información de lo que el comercio más tiene ofertas y publicidad en estos días previos al Día de la Madre. ¿Okay? Entonces, repito, pongamos las cosas acotémoslas y en su dimensión. Eso en primer lugar. Segundo, que nosotros estamos incentivando que vayan aquí o vayan allá. Vea, yo creo que nosotros lo que le damos es la información al consumidor de dónde está más barato y dónde está más caro, así como lo hacemos con el aplicativo móvil Mi Mejor Compra, que le permite ver dónde está el arroz, los frijoles, los macarrones, el aceite más barato y más caro. El consumidor va donde guste, porque ya el consumidor es libre y también es inteligente de decir, este lugar es en Santo Domingo, y yo tal vez vivo un poquito lejos y mira, mientras voy a Santo Domingo, La Presa, etcétera, puede que aunque sea el más barato, decida no ir ahí. Entonces nosotros no es que incentivamos o desincentivamos ir a A o ir a B, simplemente le damos la información. Y con respecto a su otra pregunta, aquí está donde fuimos, ¿verdad? Nosotros en este tipo de bien, presumiblemente las variaciones de un establecimiento, de una cadena con respecto a otro de otra cadena no son tan grandes. O sea, lo que pasa es que no podíamos ir, no tenemos los recursos para ir a todos los Walmart o a todos los Maxipalí. Entonces vamos a algunos que presuponemos son representativos además del comportamiento de los precios en la cadena, más en este tipo de bienes, ¿verdad? Entonces, digamos, es un asunto de que fuimos a estos 28 en esa semana del 17 al 21, ¿verdad? Por un asunto de capacidad instalada y de cantidad de recursos para atender esta tarea. Pero entonces no es que haya sido por ninguna razón en particular que fuimos a Walmart de Escazú y no a otro, ¿verdad? Fue porque había que delimitar un conjunto al cual ir.
Y bueno, no sé si doña Patricia o Cintia quieren comentar algo con respecto a lo que se preguntaba de si sabemos o pensamos o presumimos que este fin de semana van a continuar las ofertas, porque no es un material, o sea, no es algo que, no es una respuesta que está en el estudio, pero no sé si alguna de ellas tiene algo que decir o no sabemos, digámoslo así, cuál va a ser el comportamiento del fin de semana. Tal vez un poco observando la práctica comercial, uno puede entender que las ofertas se dan por periodos de alto consumo. Entonces, no vamos a señalar el 15 de agosto como el único día donde hay promociones. Es por periodos de alto consumo. Entonces, tenemos que entender, por ejemplo, la entrada a clases no es la semana que entran a clases los muchachos, sino que empieza un mes antes, ¿verdad? Y termina hasta 15 días después. Y este es el mismo efecto, ¿verdad? No tiene por qué esperarse que sea diferente, ¿verdad? Muchas de estas ofertas son por todo agosto, por ejemplo. Y la razón de por qué, bueno, son electrodomésticos, creo que está muy claramente explicado tanto por doña Patricia como por don Francisco. Sin embargo, yo quería hacer un énfasis, y es que nosotros no estamos orientando la compra del consumidor hacia ese tipo de artículos, pero sí es cierto que los consumidores se endeudan por la compra de este tipo de artículos porque no tienen el dinero, no lo tienen ya. Entonces, si usted le va a suplir una necesidad a su mamá a través de deuda, esto es lo que nosotros le queremos advertir. Camine, compare, vea las tasas de interés. Eso es lo que queremos decirle al consumidor que ya tiene pensado comprar ese tipo de cosas, no es orientar la compra. Por supuesto que como Ministerio de Economía, nosotros queremos que si usted tiene ahorro, que es ahí a donde orientamos nosotros todas nuestras baterías, si usted tiene ahorro y tiene algo ahorrado para comprarle a mamá, escoja pymes, escoja diseño nacional, vaya a las ferias de pymes, apoye lo nuestro. Vea que hay múltiples opciones en el mercado, ahí también camine y compare, pero apoye lo nuestro porque hay muchas opciones, múltiples opciones para que nosotros también favorezcamos un entorno en donde hay mucho emprendedor y mucha pyme también, que es un tema que apoya este ministerio luchándola para salir adelante. En el caso de estos artículos, del camine y compare que dice Cintia, ya le ahorramos el camine. Ya nosotros caminamos. Entonces, ahora no es camine y compare. En cuanto a estos artículos que presentamos hoy, es métase a las redes del Make y compare. Porque ahora, más tarde, los compañeros de comunicación, las tablitas estas comparativas de precios, ¿verdad? Tanto las dos tablitas de los 9 artículos que tienen los 5 mejores precios, más las 10 diferencias mayores en artículos idénticos y en artículos similares, los compañeros de comunicación del MEIC lo van a poner más tarde en las redes del ministerio. Colegas, no sé si alguno más tiene. Yesenia. Yo nada más quería hacer un comentario muy breve y decirle a don Francisco y a doña Cintia y a doña Patricia que, como ustedes saben, estos estudios siempre son de mucha utilidad para la gente. Cada vez que ustedes los hacen el Día de la Madre, cuando vienen las clases, la gente siempre los está esperando, y por eso, digamos, a mí me parecía importante tal vez que se tome en cuenta otro tipo de artículos que se buscan. Yo sé que ustedes no quieren imponer ni dónde comprar ni qué comprar, pero así como toman la iniciativa para hacer el estudio, creo que también se podría tomar en cuenta, comparar cosas idénticas, como por ejemplo, no sé, en perfumes que son idénticos se puede comparar cuánto vale uno en Universal y cuánto vale uno en Simán, cuánto vale un tipo de zapato de cuero, porque en estos días también los hijos a veces se esfuerzan por comprarle cositas de mejor calidad a la mamá, entonces también puede ser válido comparar cosas idénticas. Entonces esa era la sugerencia. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Yesenia. Y de esta manera finalizamos esta conferencia. Les agradecemos a los colegas, a los jerarcas, por supuesto, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, a los compañeros de la Dirección de Apoyo al Consumidor y a todas las personas que estuvieron conectadas durante esta transmisión. ¡Feliz día! World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia.
creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país.